Bienvenidas y bienvenidos. Estamos en nuestra segunda emisión de nuestra temporada número 34. Esto es Lecturas Asombrosas. Soy Ángeles Barrera Jofré, su anfitriona, y hoy vamos a conversar sobre el primer libro de ficción del destacado crítico literario, chileno por cierto, a quien le damos la bienvenida, Javier Edwards Renard. Bienvenido, Javier, ¿cómo estás? Aquí estamos, Ángeles. Muchas gracias por tenerme en tu programa y bueno, aquí dispuesto a conversar sobre el ojo de Pascal, ¿no? Sobre el ojo de Pascal. Sí. Voy a mostrar el libro, la portada, ¿cierto? Publicada este año, hace muy poquito, por editorial Forja, y es una selección de 12 cuentos que, según mi apreciación lectora, vamos a ir profundizando, ¿cierto? En los tópicos, en los temas, en la estructura. Voy a presentarles a Javier, quien es chileno, nació en 1962. Javier Edwards Renard es abogado de la Universidad de Chile, magíster en Derecho de la Unión Europea de la Universidad Autónoma de Barcelona y magíster en Derecho Corporativo, Financiero y Bancario del Fordham University en Nueva York. Adicionalmente, se ha desempeñado como académico en varias universidades y ha ejercido como crítico literario por más de 30 años, escribiendo para medios como los diarios La Época, El Mercurio en Chile, El Observador en España y para las revistas Reseña en Chile, Quimera en España y asimismo para los medios digitales El Periodista y El Desconcierto, entre otros medios. Es autor también de ensayos incluidos en publicaciones dedicadas a escritores como Roberto Bolaño, Diamela Eltit, Marta Blanco y en recopilaciones de cuentos chilenos contemporáneos. Ha sido jurado en el concurso de literatura de El Mercurio, del Fondo del Libro y presidente del jurado del concurso Con las Palabras un Cuento de Vita Mayor. Lleva el blog ojo.literario en Instagram, ahí para que lo sigan. Y El Ojo de Pascal es su primera incursión en la escritura de ficción, además una edición muy bonita, muy agradable a la vista, con cuentos que inquietan, invitan a la reflexión. Y mi primera pregunta, Javier, es la siguiente. Tienes una extensa y destacada trayectoria como crítico literario. Entonces, ¿cómo fue el proceso de pasar del análisis, ¿cierto?, de otras obras, de otros autores, a este proceso de escritura en tu primer libro de no ficción? Buena pregunta, Ángeles. La verdad es que si tú me preguntas cuál es el orden de los factores que debió haber sido, tal vez yo debería haber comenzado escribiendo ficción, o por lo menos esa era la expectativa cuando, ya desde que era muy niño, ¿no? Y empezaba a leer, bueno, aproximadamente a los 5 o 6 años. En mi casa se hablaba de libros y se leía mucho. Y el cero, llegar a ser escritor era como parte de las cosas que uno consideraba importantes en la vida, ¿no? Eh, Evidentemente que eso se fue demorando, atrasando, fui creciendo, estudié Derecho, elegí una carrera tradicional, formadora en el mundo real, por decirlo así. Y en algún momento de mis estudios de Derecho y mientras trabajaba como abogado en el Banco Central, como procuradora en el Banco Central, primero antes que abogado, decidí que tenía que hacer un giro y acercarme formalmente a la crítica literaria, o sea, perdón, a la literatura a través de la crítica literaria. En ese momento estaba el diario La Época, uno de los primeros diarios de oposición en tiempos de la dictadura, y tenían un excelente suplemento literario que se llamaba Literatura y Libros. Entonces llamé a Arturo Navarro me refirió ¿cómo se llama? Se me fue el nombre en este minuto del crítico que era el responsable, la Mariano Aguirre, que por lo demás está mencionado en otro libro que publiqué ahora. Y conversé con Mariano, lo llamé desde mi oficina en el Banco Central y le dije, Mariano, te estoy llamando, soy Javier Edwards, un NN en el mundo literario, leo el suplemento de ustedes, me gusta mucho, y me gustaría poder colaborar. Entonces me dijo, bueno, me dijo, se rió, me dijo, la verdad es que si quieres colaborar con nosotros hay dos requisitos mínimos. Uno, que entiendas de literatura y segundo, que escribas bien.
Por tanto, mándame cosas que hayas escrito, las evaluamos, etcétera. Fue lo que hice, se las mandé y después de eso me llamó los 10 días, a la semana y me dijo, ok, comencemos, vas a comenzar con autores extranjeros y después de eso, si te afirmas, vas a comenzar a hacer crítica de chilenos. Que en el fondo, cuando uno hace crítica literaria en Chile, lo lógico es entrar en ese diálogo de lector profesionalizado, por decirlo de alguna manera, respecto de los autores que están escribiendo en tu propio país. Y así fue entonces que me acerqué a la crítica literaria y ese acercarme a la crítica literaria y a la literatura también generó una especie de barrera o de distancia con escribir mi propia ficción porque con la cantidad de lecturas que ya tenía acumulada, con la cantidad de cosas buenas y también el estar diciendo que algunas no eran tan buenas, en el fondo me hizo un poco sentarme hacia atrás y decir, a ver, ¿tiene sentido que yo también salga con algo de ficción mío propio cuando hay tanto escrito y hay tanto bueno y tanto que no es tan bueno? En el fondo es como decir, está saturado esto, ¿no? Pero había ciertas personas que habían leído cosas que yo había escrito a lo largo de los años y que me decían, de una u otra manera, tú eres un escritor, ahí está, ahí hay algo que tienes que decir, hay una escritura tuya propia, por lo tanto no la postergues hasta que finalmente ya unos meses antes de que empezara a trabajar en este libro, Ana María del Río, un día en el lanzamiento de un libro de Carla Gelfenbein, me agarró, así fue como una especie de encerrona, y me dijo, basta, tú tienes que publicar. Y me relató un cuento que le había entregado a la Marta Blanco, que yo se lo había mostrado a la Marta. Y le dije, sí, ese cuento es mío, efectivamente, le dije. Pero ese cuento era muy bueno, me dijo, tú tienes que escribir, bla, bla, etcétera. Y bueno, y así comenzamos la aventura del escribir, reunir, corregir, armar. Y dije, bueno, partiremos con 12 cuentos y veremos qué le pasa a esos 12 cuentos en la realidad. Son 12 cuentos que, según mi apreciación lectora, y aquí siempre hago un paréntesis en esta conversación, Lecturas Asombrosas tiene este propósito, ¿cierto?, de difundir la literatura y la cultura y bajo, ¿cierto?, la mirada de lectora que tengo sobre los textos que me permiten, ¿cierto?, leer y hacer estas entrevistas. Son cuentos inquietantes con mucha poesía, que no solo trabajas la narrativa como tal, sino que nos entregas formatos poéticos, dramaturgia también. Eh, ¿Qué es para ti, Javier, primero? ¿O qué inspira esta relación de estos 12 primeros cuentos? ¿El personaje, los personajes o la trama? Yo diría que, a ver, yo diría que la situación en la que, la situación en que están los personajes, en un cuento tú tienes una cierta limitación de extensión respecto del desarrollo de los personajes o de los espacios físicos, ¿no? Contextuales en los que se mueven los personajes y lo que sí se te permite hacer de una manera más profunda es de alguna manera penetrar en lo que pasa dentro de esos personajes, ¿no? El contexto es como de referenciación un poco para establecer el marco en el que están esos personajes, pero lo que realmente está en cada uno de esos cuentos y lo que los une como un conjunto tiene que ver con vivencias, con experiencias interiores que yo creo que son experiencias que todos los seres humanos tenemos cuando decidimos mirar hacia adentro, hacia el interior de lo que nos está pasando y que es obviamente consecuencia del impacto que tiene el exterior sobre nosotros. Y en eso puedo decir desde mi humilde opinión que están los 12 cuentos muy bien logrados, que además nos permiten sentirnos reflejados, nos permiten cuestionarnos y también seguir una reflexión que a mi parecer es como el hilo rojo o el hilo conductor de estos 12 cuentos, que tiene que ver con esa mirada o ese cuestionamiento filosófico que en mayor o menor medida en diferentes etapas de nuestra vida como seres humanos nos hacemos y cómo nos enfrentamos a situaciones tan dolorosas como el término de una relación, como cosas aún más dolorosas
con situaciones que han sido también parte de nuestra historia como país. Si bien los cuentos no dicen que suceden en tal ciudad o en tal lugar, uno Sí. puede reconocerlos como historias que profundizan cotidianidades netamente, o sea, no netamente, pero principalmente nacionales y que también se pueden extrapolar también, ¿cierto?, a otros lugares. Este proceso para ti como escritor fue consciente o se fue dando en el proceso de la construcción y recolección de estas dos historias? No, yo creo que las dos historias que están en el ojo de Pascal reflejan de manera bien directa, bien honesta, el tipo de sensibilidad que yo tengo frente a lo que significa vivir, existir, a la conexión que tenemos como existentes con los otros seres humanos con los que convivimos, con la situación social en la que estamos insertos, con la situación política, con la situación del país, etcétera, sin incurrir, quise hacerlo de una manera bastante, yo diría en ese sentido, intencional, no incurrir en lo contingente, porque creo que hoy día todas las literaturas que se están escribiendo están muy recurren mucho a lo que ha sido la historia reciente de Chile como una manera de generar un interés o algún tipo de compromiso del lector, ¿no? Vamos a ver de nuevo o revisar. Creo evidentemente que la historia reciente de Chile da todavía para muchas reflexiones y muchos análisis muy profundos y muy dolorosos también, pero sí quería concentrarme en eso que está ahí, pero también está en las vivencias más internas. No sé, cuando uno dice una historia de amor que termina, podría ser una novela romántica o podría ser el análisis como el cuento Bajo Cero, ¿no es cierto?, que es el primero que comienza el libro. Ese intento de dos personas que se han amado y que han conocido la pasión, pero que no quieren renunciar, ¿no? No quieren terminar de renunciar y cada vez que se encuentran en una especie de ritual, hacen el ejercicio del intento y ese intento se estrella contra la realidad. Cuando las cosas terminan, a veces definitivamente terminan. Es como un poco la muerte, ¿no? Después de la muerte uno puede querer seguir, tener el enojo del duelo, pero al final de cuentas no queda sino asumir la realidad. Y así, digamos, no está ninguno de los cuentos abordando las historias que contienen desde un ángulo, yo diría, obvio o evidente, sino que buscando una manera de entrar en eso en la que el lenguaje también juega un papel importante. Es decir, creo que de todo lo que nosotros leemos, de todos los temas que nos afectan, yo creo que ya se ha escrito y se ha escrito bien. Pero volver a escribir esos temas, tener una identidad como narrador o como escritor, implica el llegar al lenguaje de una manera personal. Es como el cantante que tiene un registro de voz propio y que logra interpretar una canción que a lo mejor ha sido cantada infinitas veces a su manera, ¿no? Y yo creo que en ese sentido cada uno de estos cuentos quieren aportar eso. En algún comentario que hizo Arturo Fontaine en un podcast, a propósito del libro, dijo algo que creo acertado, que había un ejercicio de juego y de manejo del decir a través de los silencios, decir a través del ir diciendo parcialmente, no completamente, no explícitamente lo que se está tratando. Y yo creo que a veces cuando uno usa el silencio en medio de lo que se está diciendo, le da un espacio al lector para que el lector encuentre también su propio relato dentro del relato, ¿no? Y en ese juego es donde finalmente yo creo que la literatura finalmente se construye o termina de construirse y donde está ese elemento poético, como mencionabas tú inicialmente, que tiene que ver con un lenguaje que busca lo simbólico, que busca la palabra, que hace que genera una metáfora, la alegoría, eh, las maneras oblicuas de decir, de alguna manera que a veces dicen más que las maneras frontales del decir. En esta forma tan singular, tan particular, que ya se está forjando tu estilo propio, esta voz, ¿cierto? ¿Quiénes son o quiénes han sido tus referentes en esta utilización, sobre todo de la alegoría?
después de tu respuesta te voy a comentar cuál es mi texto favorito que tiene que ver también con la poesía y con la dimensionalidad que le das a los personajes. Pero ¿quiénes son tus referentes poéticos, a quienes admiras y cómo logras abstraerte de tu piel de crítico, ¿cierto? Y reformularte como escritor? A ver, parto por el final. Yo creo que sacarse la piel de crítico es bien difícil. Me tomó muchas décadas, ¿no? Casi 30 años el finalmente lanzarme a trabajar mis textos en forma definitiva. ¿Por qué? Porque el ojo del lector crítico es el ojo de un lector que se objetiviza de alguna manera, que trata de entrar en los textos y mirarlos, los textos de otros, mirarlos y tratar de entenderlos, y entonces asume una postura de distancia para poder mirar y a pesar de que obviamente nada deja de ser subjetivo, tratar de buscar una lectura que sea externa, es una lectura externa. Pero la escritura requiere necesariamente de lecturas internas, ¿no? El mismo irse leyendo en el proceso de escribir. Ahora, si tú me dices cuáles son mis referentes, qué tipo de escrituras son las que me inspiran o me han inspirado o me han llegado, evidentemente, y aquí no quiero sonar eh, demasiado ambicioso, pero en el fondo sí, yo creo que la idea de un Borges, ciertos cuentos de Cortázar, eh, y también mezclado eso con cuentos que a veces están tan muy lejos de lo que yo he hecho en este libro, pero que creo que son grandes cuentistas desde el punto de vista de cómo llegan a la sensibilidad de sus personajes, ¿no es cierto? Un Chekhov, una Catherine Mansfield, son todos escritores que yo de alguna manera considero que son grandes escritores y que han logrado trabajar el relato corto, el relato breve entrando, penetrando la esencia del alma humana, de nuestras fragilidades. Y yo creo que mucho tiene que ver esta escritura con la fragilidad de lo humano, ¿no? La fragilidad que todos llevamos dentro y que al mismo tiempo es también nuestra fortaleza, porque cada día que vivimos, cada día que generamos un duelo finalmente en una alegría o cada momento de pérdida es también un momento de ganancia o de aprendizaje y eso hace en definitiva que construyamos algo que para mí es la felicidad, que es la interpretación final de todo lo que nos ocurre. No es un estado de alegría, sino que es más bien un entender por qué ocurren las cosas que nos ocurren, fundamentalmente. Es interesante ir descubriendo y desmenuzando tu proceso de escritura. Em, ¿Cómo acabas de hablar de los personajes? ¿Haces el trabajo? A ver, has hablado de los personajes y también de estos espacios de silencio que nos permiten como lectores ir armando, ¿cierto? Nuestra propia historia. ¿Realizas con tus personajes ese trabajo de la tridimensionalidad? ¿Los ubicas en un espacio? ¿Le das un carácter? ¿Le colocas un signo zodiacal? ¿En qué minuto de la vida están? ¿Cómo se relacionan con otros? ¿O eso va trabajándose espontáneamente a medida que vas escribiendo la historia? Mira, buena pregunta. Yo creo que en este libro en concreto, estos personajes son, claro, sí, cualquier lector que oye la palabra personaje espera como personaje una suerte de imagen de una persona, ¿no? Una construcción tridimensional, como tú bien dices, que está, que tiene volumen, que está inserto en un contexto, que tiene una psicología desarrollada, que tiene, en fin, que tiene volumen, ¿ya? Yo diría que mis personajes en estos cuentos son más bien, eh, son imágenes, fantasmas, no tienen tridimensionalidad, no tienen ese volumen, tienen más bien una suerte de condición etérea, pero también una intensidad, porque tiene que ver con los pensamientos. Son personajes que están construidos desde el pensar. Desde cómo el pensar pues capaz de identificar
una identidad, un sujeto y lo que le ocurre a ese sujeto, ¿no? Entonces, tal vez el proceso de la construcción es más bien desde el pensamiento y va improvisándose o va dejándose llevar por lo que a ese sujeto y a esa historia le va ocurriendo, ¿no? Esa conexión entre el sujeto y su propia historia. Y me gusta trabajarlo de esa manera, como una, no como una especie de resultado de un proyecto esquematizado en un papel previamente, ¿no? Hay obviamente unos lineamientos, los temas son distintos entre uno y otro, pero está ese elemento que tal vez sí trabaja un poco más desde cerca la perspectiva o la aproximación que tiene la poesía, ¿no? O el poeta frente a sus poemas, si Claro, bien no son poemas. claro, y ahí está, yo creo que la máxima en este tu primer libro, que tiene que ver con la voz narrativa. La voz narrativa es la que nos hace entrar en ese juego que tú bien dices desde el pensamiento, de lo psicológico, que de repente nos eriza la piel, ¿cierto? Y que está, desde mi punto de vista, muy bien logrado. De hecho, yo aconsejaría a los lectores, ¿cierto? A los seguidores de lecturas asombrosas que se acerquen a tu narrativa con muy abiertos, muy lúcidos, porque la voz narrativa, ¿cierto? Va haciendo esos bemoles. Es como lo que tú decías, un cantante, ¿cierto? Va indicando la intencionalidad, la tensión, el relajo, y está, según mi opinión, muy bien lograda y te felicito por eso y se nota también, bueno, el oficio, las lecturas a conciencia, como bien nos estabas relatando la diferencia entre el escritor y el crítico. Quiero invitar a Javier que nos regale en su voz, en este fomento lector y en el amor que tenemos por la lectura en voz alta, un fragmento que también va a ser una sorpresa para mí, porque no sé cuál de los textos, de los cuentos ha elegido, y que hace que este programa se llame Lecturas Asombrosas. En la voz del autor, un fragmento que se convierte en la lectura asombrosa del programa de hoy. Bueno, este es el desafío más grande de todos, porque hay gente que sabe leer sus propios textos muy bien y hay gente que no tanto, no sé cómo, no ha estado en este escenario todavía, pero bueno. Elegí Mar de Andamán, que está en la página 41. Mar de Andamán comienza con un epígrafe de la poeta argentina Alejandra Pizarnik. Y comienza así, dice, a quien retorna en busca de su antiguo buscar, la noche se le cierra como agua sobre una piedra, como aire sobre un pájaro, como se cierran dos cuerpos al amarse. Alejandra Pizarnik. Y comienza el texto. Son las 5 de la tarde. Él está sentado frente a su escritorio, en un ángulo de 90 grados, sus ojos llegan al vidrio. El horizonte de edificios irregulares, en nube parda, árboles que comienzan su amarillo anual. El otoño, piensa. El que llegue o no el otoño le tiene sin cuidado al planeta, piensa después. A la Tierra solo le interesa no perder de vista el sol. Alrededor de él es y punto. Los dos pensamientos le dan un poco de vergüenza y sensación de pérdida de tiempo. Pero sigue pensando, distraído. ¿Dónde estará? Piensa. Después, el cálculo del tiempo que ha destinado a buscarla irrumpe en su mente y él lo aleja. No, no quiere una cantidad de meses, de años, ahí vibrando sobre su escritorio. La ha buscado mucho, la buscará mucho más, sabe que lo hará, que no podrá dejar de hacerlo. Es raro que una búsqueda envejezca con uno, piensa. A fin de cuentas, todo gira sobre algún eje, piensa casi en voz alta, solo ahí en su oficina. Y empieza a revisar otros sistemas giratorios. En su mente se despliega la estructura de un átomo con todas sus partículas zumbando en torno al núcleo, centro, protones, neutrones. Sabe que los físicos han descubierto algo aún más pequeño. ¿Cómo se llamaba? Ah, los quarks. Y los leptones, claro, y también algo inmaterial, los fotones y todo eso que el ojo humano jamás podrá captar.
Aún ese movimiento en los objetos recios, definitivos, es increíble y la dureza del acero se disipa en un enjambre de avispas minúsculas que se remolinan a una velocidad inestimable, indeterminada. Sí, todo gira. Ella ha viajado a tantas partes donde dicen que la vieron. Alguien conocía a una mujer que hablaba con ella. Ha anotado tantos teléfonos, direcciones, entrevistas con personas. No le diga a nadie lo que yo le digo. Sus pupilas y su corazón se han contraído. Y después, no, no era. Tocó tantos timbres de todas las formas, golpeó tantas puertas, con y sin aldabas, con el alma en la boca, tragando saliva seca. Me dijeron que ella estaba alojando aquí, las cabezas moviéndose en negativa. No, aquí no vive nadie hace tiempo. Pregunte en la otra cuadra. Y así sigue. Esta es una historia dura, es una historia de búsqueda, es una historia de cuando alguien se te desaparece en la vida de muchas maneras y tú quieres volver a encontrar a ese ser humano que de alguna manera te ha sido esencial, ¿no? Así es. Vamos a recordarle a nuestros seguidores que El Ojo de Pascal es tu primer libro de no ficción con estos 12 cuentos. Nosotros siempre invitamos a nuestros, De ficción, de ficción. perdón, de ficción. Em, sí, de ficción. Nosotros siempre invitamos aquí en Lecturas Asombrosas a crear, ¿cierto? A construir las bibliotecas por autor. Hay un libro que también publicaste este año que tiene que ver con tu trabajo de escritor y es El tejido de la crítica. Y también, ¿cierto? Estamos enfocados en la efervescencia del Ojo de Pascal, pero también hacer esa invitación para que podamos ir implementando esta biblioteca por autor. Te agradezco mucho esa lectura, lees bastante bien, entonces ahora que conozco tu voz, cuando vuelva a tus cuentos, vas a ser tú, ¿cierto? La voz del narrador. Quiero contarte cuál fue mi favorito, Bonito. y lo he leído muchas, muchas veces, que tiene que ver con Un día, el otro río. Ah, Creo que es un cuento que además es, o sea, yo ya me lo imagino como, eh, como un micro, como una micro película. Está tan ya. bien escrita que me encantaría verlo en video, en eso. Ese es mi Es favorito. curioso ese comentario que haces porque de alguna manera yo también veo estos cuentos como los tracks de un álbum de música, ¿no? Y cada uno de ellos podría tener, son muy visuales, todos tienen mucha Exactamente. visualidad. Eso es lo que quería decir, que son muy visuales. Sí, son bien visuales y que lo hayas captado, sí. Y ese es un cuento complejo, es un cuento bien abstracto en el cual estos dos ríos, seres humanos, que se encuentran con sus diferencias y que se funden y no se funden y terminan como, no vamos a hacer spoilers de la historia, pero también tiene que ver con algo que yo visualizo siempre en todos los seres humanos, que tenemos ese lado transparente y cristalino y ese lado que, que tiene magma, que tiene barro, que tiene musgo y que tiene materia, ¿no? Que es el río que baja con su corriente y revuelto, que no tiene un alcance negativo, pero sí que tiene el alcance de ese lado entre... racional y emocional de lo que es la vida, ¿no? Y es una metáfora también de esa composición, un poco Dr. Jekyll, Mr. Hyde, que todos llevamos dentro. Y que también tiene que ver con las preguntas esenciales. Hay mucha filosofía, hay mucha filosofía, hay mucho tema tecnológico, hay hay un relato que tiene que ver con la relación, ¿cierto?, de padre-hija, que es muy potente, y me imagino que es como el más propio, ¿no? Porque tiene que ver con parte de tu familia. Em, bueno, desde aquí.
desde Lecturas Asombrosas, animarte, así como lo hizo Ana María del Río, animarte a seguir publicando, a seguir poniendo esta impronta, este sello de Javier Edwards Renard como escritor, y que nos sigas asombrando con historias que nos parecen a veces tan propias y que nos inquietan. Em, para finalizar esta conversación, Javier, lo que tú quieras contarnos o algo que no te haya preguntado, quieras regalarnos en esta conversación en Lecturas Asombrosas. No, primero que nada agradecerte la conversación, la sutileza de tu lectura sobre los textos. Creo que este retorno, ¿no? Del lector que hace esa lectura asombrosa y asombrada, realmente que uno le agradece mucho porque se escribe para ese lector. Eh, a ver, una cosa que te puedo anticipar es que el haber escrito este primer texto de cuentos me lanzó a escribir una novela que va avanzando. Así que probablemente el 2026, si todo funciona, y si todo, bueno, tú sabes que escribir no es algo que uno determine como desde la razón exclusivamente, sino que son muchos factores los que determinan si es que se concreta o no. No, pero está ahí, hay mucho entusiasmo, hay una estructura, una temática que creo que es importante desarrollar. Y estoy desafiándome a mí mismo porque siempre pensé que en el fondo si escribía ficción iba a estar más bien dentro de la línea del cuento, del relato corto. Pero probablemente el haberme atrevido con estos cuentos también me ha hecho atreverme a buscar el formato un poco más largo y con más posibilidades que tiene el texto novelesco, ¿no? Probablemente en una clave similar, no en la clave de lo obvio, sino que en la clave de lo íntimo, de lo abstracto, de lo que se mete en esas profundidades, en los intersticios de lo que somos. Así es. Bueno, voy a estar súper pendiente. Espero que nos consideres también para que podamos conversar sobre esa novela para el próximo año, y desear lo mejor. En tus redes sociales hay posibilidad que tus lectores se comuniquen contigo, que te puedan decir qué les Sí, sí, pareció el sí, libro. ojalá, ojalá que sí, ¿Sí? sí. A través de ojo.literario en En Instagram. Instagram. También está Sí. mi Instagram personal, así que ese está privado, así que igual me tenéis que solicitar, digamos, el acceso, pero una vez que ya están dentro, y evidentemente que yo creo que para cualquier lector, para cualquier escritor, el oír lo que su lector le quiera decir, bueno, malo, mediano, no entendí por qué esto, por qué pasó lo otro, ya las respuestas que he ido recibiendo, emoción. Incomodidad, pero que bien dicho. Hay un cuento que es el propio Ojo de Pascal, que es el que Mm. da el título a la colección, en que en general la gente lo considera un poco más complejo, pero yo la invitación que le haría a los lectores de este libro es que son cuentos breves, pero son cuentos para leerlos más de una vez. Y si uno tiene, yo a veces hago el ejercicio con los textos más complejos, más densos, en los que leo en voz alta Mm. o leo con alguien. Y en ese leer, en el ver el ritmo, hay algo que tiene que ver con el ritmo, del ir diciendo. También son textos son rítmicos y por lo tanto Mm. hay que dejar que el lenguaje se exprese en todas sus maneras y yo creo que de esa manera van a poder sacar el máximo de, re- de gusto, de placer al leerlo, ¿cierto? Así es. Bueno, entonces voy a ser la primera en solicitar ingresar a tu Instagram para poder seguir conversando. Hay muchas cosas que Es, me llaman mucho la atención, pero para una conversación más directa. Javier, agradecer a Editorial Forja, agradecer a Daniela Valle Lorenzini, que tuvo la amabilidad de contarme de esta nueva publicación y de hacer posible esta entrevista. A mis seguidores, con la emoción se me olvidó decirles que estamos a jueves 23 de octubre.
Empieza ya el tiempo estival en que vamos haciendo el ejercicio de retomar esas lecturas, ¿cierto? Que nos van a permitir disfrutar del tiempo de primavera y de verano. Así que incluyan El Ojo de Pascal y si son lectores también que se asombran, ir a buscar el trabajo de crítica literaria de nuestro invitado de hoy, Javier Edwards Renard, a quien le agradezco mucho esta conversación. Así No. que un gran abrazo, felicitaciones y nos vemos en más lecturas asombrosas todos los jueves al mediodía. Recuerden, en mi canal de YouTube Ángeles Barrera Jofré, lecturas asombrosas. Así que muchas, muchas gracias. Gracias, Javier. Gracias a ti, Ángeles, y felicitaciones por esto, ¿ah? Es un gran, gran programa. Gracias.